Entre las grandes gestas científicas del siglo XX se cuentan hitos como la energía nuclear o la exploración espacial, pero también avances médicos como el descubrimiento de la penicilina o la erradicación de la viruela. Estos avances, pese a haber cambiado la vida de millones de personas, se realizaron lejos de los focos y de la atención mediática y fueron el fruto de años, incluso décadas, de trabajo de varias generaciones de científicos. La crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19 ha centrado, sin embargo, la mirada de toda la humanidad en los científicos que estudian esta enfermedad y preparan a contrarreloj tratamientos y vacunas que nos permitan combatirla. De trabajar con recursos escasos y sin apenas reconocimiento público, los centros de investigación biomédica han pasado a ser el centro de la atención y de esperanza de gobiernos, organismos institucionales, pero también del ciudadano de a pie y, sin duda, de los mercados bursátiles y de los inversores. Desde hace 10 años, María Blasco es la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un centro pionero que desde que estalló la pandemia ha puesto su talento y su experiencia en la búsqueda de respuestas para combatir el coronavirus. Y todo ello sin abandonar una lucha principal en la que trabajan: lograr que el cáncer deje de ser una de las principales causas de muerte en nuestra sociedad. Como si esta colosal tarea no fuera suficiente, María Blasco se ha propuesto que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas también sea un referente en la proyección del talento femenino. Con su liderazgo y su ejemplo, cerca de la mitad de los proyectos científicos del centro están liderados por mujeres, que forman además cerca del 70% de la plantilla investigadora. Hoy hablamos con ellas sobre la lucha contra la COVID-19, pero también sobre liderazgo, igualdad, investigación, ciencia, elementos sin los que nos sería imposible reconstruir una sociedad mejor. Tengo un poco la sensación de que si el COVID se ha convertido en la urgencia de los últimos tiempos, vosotros lleváis mucho tiempo gestionando la urgencia, porque el cáncer es una enfermedad mortal que se lleva muchísimas vidas y que lleva mucho tiempo con nosotros, ¿no? ¿Cómo ves esta relación que se está produciendo ahora entre la urgencia, digámoslo así, por salvar vidas y la ciencia? ¿Qué tipo de reacciones te genera? Bueno, creo que son cosas completamente, son cosas diferentes, ¿no? O sea, creo que la ciencia, por supuesto, ahora es importante más que nunca y lo estamos viendo, como al final pues la solución de esta crisis global pues está pasando por la ciencia. Y eso lo hemos visto pues desde el inicio, ¿no? Que a las pocas semanas de haber una neumonía nueva en Wuhan, pues los científicos rápidamente encontraron cuál era el agente que la causaba. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en el caso del SIDA, que ocurrió no hace tanto, en los años 80 se tardó 2 años en encontrar el agente patógeno y esto fue una cuestión de semanas. Y finalmente las vacunas, que de nuevo ha sido el tiempo récord en el que se han generado estas vacunas. Afortunadamente todo eso ha ido ahora muchísimo más rápido y eso está ayudando a salvar muchísimas vidas, a pesar de que haya mucha gente que desafortunadamente ha fallecido, hubiera sido muchísimo peor. ¿Esperas que esto reivindique más la ciencia, que seamos capaces de entenderla mejor, de adjudicarles más recursos, de poner en más valor el trabajo científico? Creo que parece mentira que haya que reivindicar la ciencia todavía, porque al final es lo que soluciona los problemas, no solo los problemas médicos, sino todo tipo de problemas en nuestra sociedad, pues al final pasan por desarrollos científicos y en el futuro pues esto va a ser todavía más notorio, yo creo. Pero bueno, sí, lo que espero es que por lo menos los ciudadanos vean de dónde vienen las soluciones, ¿no? Creo incluso que se tendría que hacer más caso a la ciencia del que se hace, porque la ciencia desde el principio estaba diciendo las cosas muy claras, ¿no? Respecto a cómo se transmitía este virus, que se transmitía por el aire, lo cual instaba pues, a que hubiera que llevar mascarillas, una serie de cosas que ha habido demasiado decalaje, demasiado tiempo entre los descubrimientos científicos y las aplicaciones a la hora de políticas para controlar el COVID. Sí, yo creo que ahí hay un tema. Desde el punto de vista de la política, ¿qué aprendizajes tenemos? ¿Qué crees que tendríamos que depender más o confiar más en los científicos? ¿Los científicos tendrían que poder tomar ciertas decisiones? ¿O hay un problema ahí de articulación entre políticos y científicos? ¿Cómo lo habéis vivido esto? ¿Cómo lo has visto? Pues yo creo que un problema médico,
problema, al final es un problema científico, biomedicina. Las decisiones tienen que estar muy influidas por lo que se sabe de este virus, ¿no? Y de cómo se produce esta enfermedad. Entonces yo creo que ahí sí, a mí me hubiera gustado ver unas decisiones políticas más acordes con la ciencia respecto al uso, por ejemplo, de mascarillas, qué tipo de mascarillas. Con el tiempo vamos viendo, ¿no?, lo que se ha hecho mal y lo que habría que haber hecho de otra manera. Totalmente. O sea, un poco tu argumento es que la ciencia ha ido por delante de la política y que la política no la ha incorporado lo suficiente en la toma de decisiones, ¿no? Sí, bueno, ahora también yo creo que lo estamos viendo con el caso de las vacunas. Desafortunadamente, pues no ha habido una organización, todo lo preciso, deseable para ver a quién se ponen las vacunas, de qué manera, y estamos ahora con el tema este de quién se ha puesto o no la vacuna, si sobraban dosis de la vacuna. Claro, sea lo que se haga, tiene que ser una decisión basada en la ciencia y en la medicina, no en decisiones políticas. Hablemos de otro tema en relación a la ciencia que también es importante, sobre todo para nosotros en una institución universitaria, ¿no? Uno de los grandes temas de la universidad es obviamente la producción científica, pero muchas veces se ve que la producción científica y la enseñanza no están bien alineadas. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves la manera óptima de integrar ciencia y enseñanza y aprendizaje en la universidad? Ir a la universidad, en España no tenemos ningún premio Nobel ahora, pero ir a una universidad como Cambridge o en Estados Unidos, donde estás en la universidad y te puede dar una clase un premio Nobel y tienes ocasión de hablar con esa persona. Esas son las buenas universidades. A mí esa sería la universidad que a mí me gustaría ir. Yo creo que no sé cómo es ahora mismo el sistema de evaluación de universidades en nuestro país, ¿no? Pero las mejores universidades deberían de ser aquellas que publican mejor, ¿no? Y esas tendrían que ser las que más demanda tienen de alumnos y las que más éxito tienen en todos los sentidos. Quizá aquí los sistemas para baremar la financiación de las universidades no tienen que ver con la ciencia que producen. No lo sé, tampoco soy una experta en el sistema universitario español, pero yo creo que siempre que se ligara producción científica, innovación, tecnología, que en el fondo es oportunidades laborales después para estos alumnos que han ido a esas universidades, habría una correlación mejor entre digamos, ranking o financiación de las universidades y producción científica, algo que en Estados Unidos pasa y aquí no pasa. Tú a lo largo de tu vida te has sentido inspirada por la ciencia, en algún momento surgió en ti esta pasión científica. Háblanos un poco de esa vocación, ¿cómo surgió? ¿Qué es lo que te hizo desarrollar? Pues mira, surgió cuando se acercó la investigación a la educación, cuando un día vino a darnos una clase de orientación universitaria un investigador. Yo estaba estudiando en un instituto de secundaria en Alicante, San Vicente del Raspeig, y no sabía qué quería estudiar. Y entonces vino un investigador que era biólogo molecular, que trabajaba en biología molecular, que a mí nunca me habían hablado de qué era la biología molecular. Yo que no sabía qué iba a hacer con mi futuro en cuanto a qué carrera elegir, pues esta clase de este investigador de repente me hizo decidirme por querer ser una bióloga molecular. Y fue en ese momento, cuando se acercó la investigación a la educación, cuando, por lo menos en mi caso, yo vi mi camino, ¿no? Hay, como sabes, hay un porcentaje relativamente más bajo de mujeres que de hombres que se dedican a carreras técnicas y científicas, y eso es un gran tema. Yo creo que desperdiciamos muchísimo talento por no desarrollar más vocaciones técnicas y científicas en las mujeres. ¿Qué te parece que deberíamos hacer en relación a eso? Primero matizar esto, ¿no? Porque en las carreras de biomedicina, y esto incluye todas las carreras de bios, ¿no? Biomedicina, biología, biotecnología, medicina, farmacia, química. Yo creo que en estas hay más mujeres que hombres. En algunas de ellas están incluso con gran mayoría de mujeres. Un 90% de los alumnos son mujeres, son carreras científicas. O sea, por lo tanto, en esas carreras ya hace bastantes décadas yo creo que hay tantas mujeres como hombres. Sigue habiendo el problema después que los que dirigen la investigación siguen siendo hombres, es decir, hay un techo de cristal que hay que romper. Y después están las carreras más tipo ingenierías, informática. Así es. Creo que tenemos muy buenas ingenieras en nuestro país. Ahora me viene a la mente Nuria Oliver, que es ingeniera de datos. Estas mujeres tienen que ser modelos para que las niñas, ¿no?, pues vean que estas carreras también son interesantes y muy satisfactorias, ¿no?
Hay probablemente también prejuicios sociales, familiares, en la propia escuela. Es una cosa quizá cultural. En países asiáticos estas carreras las eligen muchísimas mujeres, por lo tanto debe ser algo que estamos haciendo mal, porque aquí se hacía mejor hace unas décadas y había más mujeres que elegían ingenierías o matemáticas o física. ¿En qué medida para ti ha sido un desafío pasar a una responsabilidad de gestión? ¿Cuáles han sido las adaptaciones que has tenido que hacer, los aprendizajes que has tenido que hacer para eso? Sí, vamos a ver, cuando uno dirige su propio grupo de investigación, está dirigiendo la investigación y está haciendo también una tarea de gestión, porque la investigación es cara, hay que conseguir dinero, hay que conseguir fondos. Los investigadores tenemos que estar compitiendo por fondos, fondos que son públicos y privados, y eso garantiza el trabajo del grupo de investigación. Yo llevo haciendo esto hace más de 20 años, desde que tengo mi grupo, y por lo tanto desde mi posición ahora, que soy directora científica, es un trabajo parecido. O sea, no estoy dirigiendo solo mi grupo, estoy dirigiendo 400 investigadores, pero al final decido cuáles son las líneas estratégicas del centro, cuáles son los investigadores más prometedores que tenemos que traer aquí, cómo va a ser este centro dentro de 10 años. O sea, esas son las decisiones que hay que tomar, que son a gran escala, decisiones que los investigadores tomamos en nuestros grupos. Hay diferencias, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero básicamente es algo parecido. Imagino que en esta responsabilidad tienes que preocuparte más de recursos y puedes investigar menos tú directamente. Sí, hombre, el tiempo que tengo para investigar es menor. Tengo que dirigir no solo un grupo de 15 o 20 personas, sino a 400 personas. ¿Y eso cómo lo has vivido? ¿Lo has vivido como un coste o no? ¿Lo has vivido como como un reto, como algo positivo? Ha sido un reto porque en este país en los últimos años ha habido recortes muy importantes para la ciencia, la investigación ha sufrido, centros como el CENIO han sufrido también, menos que otros, pero también han sufrido. Y bueno, pues ha habido que ser bastante imaginativo. Aquí tenemos muchísimos fondos privados, tenemos muchísimos fondos que vienen de acuerdos con la industria farmacéutica. Y bueno, pues para mí es un orgullo pensar que eso tiene que ver también con mi labor como directora. Por supuesto. Y en ese crecimiento hacia más tareas de gestión, ¿dónde has encontrado las dificultades fundamentales? ¿Qué es lo que más te ha, digámoslo así, desafiado en tu cometido? Bueno, pues muchas veces el dinero es importante, pero ahí yo creo que el CENIO pues lo estamos haciendo bien en cuanto a conseguir haber corregido el menor dinero público con dinero privado, y eso lo hemos hecho pues o bien con acuerdos con industria, con acuerdos con fundaciones y ahora con una iniciativa de filantropía que se llama Amigos del CENIO, que también, bueno, considero que es algo bastante pionero. Somos, yo creo que el único centro de investigación que tiene una iniciativa filantrópica como es Amigos, Amigas del CENIO. Y bueno, pues eso ha sido una de las cosas que yo creo que destacan más. Las dificultades, aparte de los fondos que ha habido que conseguir de fuentes privadas, pues son trabas administrativas. En este país se ha perdido muchísima flexibilidad en la ciencia como consecuencia pues, de las políticas de austeridad que se tomaron a partir del 2012, que todavía no se han desbloqueado muchas de ellas, que implican pues, burocracia añadida y que dificultan un poco el trabajo de los investigadores. El cambiar de nivel de responsabilidad en relación a tus colegas investigadores, porque al fin y al cabo sois colegas, ¿no? ¿Eso te ha representado algún desafío en particular o no? No, bueno, yo antes era ya vicedirectora, mis colegas directores de otros centros son todos científicos, ¿no? Por eso es tan importante que yo creo que quien sea el director o directora de un centro pues tiene que ser un científico reputado, que haya tenido una trayectoria investigadora internacional, que si es posible haya tenido también un papel importante en la innovación, porque bueno, yo por lo menos estoy en algunos consejos asesores de centros de investigación fuera de España, y cuando tienen que buscar un perfil de un nuevo director o directora, pues valoran eso, valoran pues cuál es el reconocimiento internacional de esa persona, ¿no? Qué es lo que ha hecho en la ciencia, y tiene que ser de altísimo nivel. No puede dirigir un centro una persona mediocre en su carrera científica, porque eso sería nefasto para el centro. Y después, si es posible, también que haya tenido una apuesta clara por la innovación. Y eso además os obliga, además de dirigir, a seguir haciendo investigación al mismo tiempo, por supuesto, sí. No se puede pretender pilotar un centro que es científico y tecnológico, que tiene que estar a la última,
que tiene que tomar decisiones sobre qué líneas incorporar, a qué líneas descontinuar, si no se está realmente metido en el mundo de la ciencia. Y teniendo en cuenta esa lógica meritocrática que describes, además en redes internacionales, lo que lo hace todavía más exigente, ¿cómo se produce el techo de cristal para las mujeres que estáis en la investigación? Bueno, yo creo que muchas veces, o sea, esto no es algo opinionable, hay muchísima investigación de nuevo que estudia el tema del techo de cristal, se han identificado bastantes cosas que habría que corregir para intentar eliminarlo, muchas de ellas tienen que ver con la conciliación, no todas, ¿de acuerdo? Facilitar la conciliación a hombres y mujeres, ¿no? Pues para que ese techo de cristal desaparezca, ¿no? Los estereotipos también, incluso en igualdad de condiciones, a veces sesgos inconscientes hacen que tendamos a valorar peor a las mujeres, pero sobre todo la conciliación, y esto lo hemos visto ahora con el COVID-19, ¿no? COVID-19 que ha implicado pues hacer más teletrabajo, etcétera, ha afectado negativamente más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Por el tema de conciliación, de cuidados. Yo he visto un artículo recientemente que hace un análisis de esto y que pone de manifiesto que la producción científica se ha perjudicado muchísimo más en las mujeres que en los hombres en los últimos meses, y eso tiene que ver efectivamente con conciliación. En tu equipo tienes hombres y mujeres, imagino, y ¿haces algo por remediar esos efectos? Bueno, hacemos a nivel del centro. Aquí tenemos un 70% de mujeres, hay muchísimas mujeres. Lo que queremos es que las mujeres también den el salto y se decidan iniciar sus propios grupos de investigación. Tenemos un plan de igualdad donde tenemos teletrabajo, tenemos una jornada flexible, tenemos horarios que no son excluyentes, toda una serie de medidas, aparte de repetir N veces el mantra de que hay un problema, de que ese problema hay que solucionarlo de tal manera que nuestras científicas más jóvenes lo vean, reconozcan que hay un problema para después ellas poder actuar, digamos, de manera que no les afecte ningún sesgo, que no les afecte ningún estereotipo y que realmente quieran llegar a lo más alto. Una pregunta, ¿sientes que esta situación de pandemia ha causado más estrés, más exigencia, más casos de burnout en la gente con la que trabajas? Bueno, yo creo que está siendo duro para todos, pero no en relación al trabajo, porque yo creo que por lo menos aquí en el CNIO lo hemos hecho creo que bastante bien, compaginando trabajo presencial con todas las medidas de seguridad posibles con teletrabajo, pero creo que en general nos está afectando a todos porque ha cambiado nuestro modo de vida, ¿no? Así es. Y pues si antes en la investigación, por ejemplo, que es una profesión en la que se interactúa mucho con otros colegas, se va a congresos científicos, se viaja mucho, es una profesión muy internacional y eso es un aliciente de la ciencia, pues todo eso ahora ha desaparecido y se ha convertido en una pantalla de ordenador, ¿no? Entonces, pues esto obviamente al final pues pesa un poco. Y es duro, y se hace más duro, ciertamente. Se hace más duro o pierde uno de los atractivos, ¿no?, de la ciencia, que es ese mundo internacional que ayuda mucho también a poner distancias y a estar siempre en un mundo internacional más allá de las fronteras en el país en que vives. ¿Crees que se recuperará el contacto personal? Sí, ¿valoráis que el contacto personal es importante? Sin duda, ¿no? Yo creo que es importante. Dicen que eso es clave para la innovación, que sin contactos personales la innovación va a sufrir. Yo creo que por lo menos al principio, ¿no?, cuando tienes las primeras reuniones, después no hace falta a lo mejor. Nosotros tenemos acuerdos con farmacéuticas en Estados Unidos y podemos seguir igual haciendo el follow-up de los proyectos de una manera online, ¿no? Pero en algún momento siempre nos hemos visto, nos hemos reunido, hemos ido a cenar. Hay un feeling que crea confianza, que es bueno establecer y del que surgen obviamente cosas buenas, ¿no? Correcto. Déjame preguntarte un poco, que la carrera científica es particularmente exigente, es dura, pues por lo que decías, porque hay un estándar muy alto. Y esto no es fácil de llevar. ¿Cómo la compensas en términos de dónde buscas espacios para relajarte o para compensar el esfuerzo? ¿Qué es lo que te ayuda, digámoslo así, de vez en cuando a bajar el estrés? Bueno, pues a mí personalmente, pues mi familia, mis amigos, me gusta hacer deporte, pasear, me gusta viajar, ahora no se puede viajar, pero bueno, también la cultura, ¿no? El cine, teatro, eso lo sigo manteniendo.
Me han dicho que te gusta Patti Smith, que es una rockera neoyorquina destacada en los años 70, pero que al mismo tiempo ha hecho un maravilloso libro de memorias y al mismo tiempo ha trabajado mucho con los jóvenes y ha estimulado mucho el pensamiento creativo en los jóvenes. ¿Qué es lo que te atrae de Patti Smith? Bueno, pues aunque su música me gustaba, tampoco está entre mis rockeras, aunque me gusta mucho el rock, entre mis rockeras favoritas. Hay otros grupos que me gustan más, pero me fascinó leer su obra escrita. O sea, me fascinó leer su primer libro, bueno, no es el primer libro, pero el libro que se llama Just Kids, o Éramos unos niños, me pareció un libro bellísimo, y después he leído todo lo que ha escrito y me encanta su manera de escribir, y me doy cuenta de que tengo muchas cosas que nos gustan, cosas parecidas, series de televisión parecidas, que hemos ido a sitios parecidos porque nos gustan escritores parecidos. Que es un ideario, bueno, donde la mujer tiene un papel muy importante, por cierto. Sí. Es un ideario, yo no sé llamarlo feminista, pero desde luego de valoración de la mujer en la vida y en el mundo muy, muy interesante. Sí, yo creo que ella valora pues, las personas creativas, ¿no? y tanto mujeres como hombres, ¿no? Totalmente, y ese valor de la cultura como forma de inspirar y desarrollar. ¿Y cuáles son las bandas de rock que más te gustan, si no es Patti Smith? Bueno, Patti Smith me gusta, sí. Pero bueno, también me gusta PJ Harvey, que es una cantante británica, bueno, no sé, Nirvana, Sparkle Horse, Cristina Rosenvinge a nivel nacional. Sí. ¿Y te inspira la cultura para la investigación o es un espacio paralelo, distinto de...? Sí, yo creo que todo lo que estimule la mente, y la relaje, la abra, puede ser útil también después para pensar en el tema científico que tengas, ¿no? Por delante, el reto científico que tengas por delante, todo lo que contribuya pues, a abrir la mente y muchas veces a desconectar, a refrescar un poco. Ayuda después también a pensar mejor, ¿no? Sí, en algún momento en ESADE hicimos un curso con una escuela de música, Berklee College de Boston, sobre creatividad musical y emprendimiento. O sea, cómo el desarrollo de la creatividad a través de la música, que es un desarrollo muy estructurado, por lo tanto que tiene un método, ¿no? Y probablemente también sea útil a efectos del desarrollo científico, que también es una cuestión de método. Sí, a mí la música me gusta mucho. Bueno, ahora ya no hago trabajo manual científico, ¿no? Pero en su momento, recuerdo cuando estaba en Estados Unidos haciendo mi postdoc, mi especialización, ¿no? Iba todo el rato con mi música rock en los auriculares mientras estaba haciendo mis experimentos. Yo creo que eso pues, se pone la mente en un estado... pues quizá que, bueno, a mí me permite concentrarme mucho más, incluso a pesar de que parece contraintuitivo, me focaliza mucho más. Sí, a mí también me pasa, yo también soy de esa opinión, creo que te ayuda a profundizar en tus propias ideas. Estoy completamente en contra de que haya música en un laboratorio, pero si alguien se quiere poner sus cascos, me parece que puede ser útil. ¿Cómo creéis que en el ámbito de la investigación oncológica que hacéis aquí va a repercutir esta pandemia? ¿Crees que os va a dar nuevas energías, nuevo horizonte, va a permitir que estas iniciativas filantrópicas ganen más fuerza? ¿Cómo lo estáis analizando? Bueno, pues primero, como científicos, el que aparezca una nueva enfermedad, ¿no? y haya que darle solución nos estimula tremendamente, y aquí en el centro pues muchos grupos, mi grupo también, estamos trabajando en cosas relacionadas con la enfermedad COVID-19, porque somos biólogos moleculares y para nosotros las enfermedades no tienen, igual que los países no tienen fronteras, las enfermedades no tienen fronteras, al final es todo biología molecular, son los mismos mecanismos, ¿no? Entonces tenemos algunas líneas relacionadas con distintos aspectos del COVID. ¿Podrías contarnos alguna? Sí, puedo contar algunas. O sea, por ejemplo, estamos diseñando test diagnósticos que no requieren, para detectar el genoma del virus, que no requieren de un laboratorio, ¿no? Estamos haciendo ratones humanizados que se puedan contagiar por el virus para estudiar la enfermedad. En mi grupo, que estudiamos uno de los mecanismos del envejecimiento, que son el acortamiento de los telómeros, que son unas estructuras que son muy importantes para la vida, pero que las vamos perdiendo y eso produce el envejecimiento. Cuéntanos, ese es tu ámbito de investigación. Los telómeros es una palabra griega que quiere decir la parte del final, telos es final, telón
meros es la parte del final, del cromosoma, que es la molécula de ADN. Los cromosomas son las moléculas de ADN donde está la información. Pues estos telómeros son esenciales para proteger los cromosomas, están en el final, y conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar nuestros tejidos, y eso ocurre asociado a la vida, los telómeros se van haciendo cada vez más cortos, y este acortamiento es una de las causas de por qué envejecemos. Entonces estamos viendo si los telómeros cortos pueden ser una de las causas de por qué las personas más mayores tienen una enfermedad, o sea, desarrollan una sintomatología muchísimo más grave, y nosotros queremos averiguar si eso tiene que ver con estos telómeros, que al final son muy importantes para permitir la regeneración de los tejidos, y este virus, como lo que hace es infectar las células de muchos tejidos y matarlas, y de alguna manera está forzando a que estos tejidos se tengan que regenerar. Si una persona tiene telómeros más cortos, igual esta regeneración no es posible, y por eso se producen las patologías degenerativas que se están produciendo, ¿no? Cuéntanos por último esta iniciativa filantrópica que habéis desarrollado, que yo creo que es un muy buen modelo en el que otras instituciones pueden pensar también. Sí, bueno, yo estuve en Estados Unidos haciendo mi especialización, y en un centro que era completamente privado, que se llama Cold Spring Harbor Laboratory, que vivía pues de donaciones, estaba en Long Island, cerca de Nueva York, y había donaciones muy importantes de personas, algunas de ellas millonarios, pero no todos. No todos, ¿no? Había importantes familias de actores, etcétera, que donaban a Cold Spring Harbor. Entonces yo veía que aquello en Estados Unidos era muy normal, o sea, que la gente se sentía orgullosa de dar dinero a Cold Spring Harbor Laboratory. Era como, no es que fuera una obligación, era una necesidad que tenían de hacerlo, ¿no? Y pensé, bueno, ¿por qué en nuestro país esto no está? Por lo menos hay un mecanismo para hacerlo. Igual aquí nadie va a donar dinero, no sabemos, pero por lo menos que si quieren lo puedan hacer. Entonces en el CENIO iniciamos esta iniciativa con esa idea, con hacer muy fácil a aquel ciudadano o ciudadana que quiera donar dinero al CENIO. Y bueno, pues para mi sorpresa vi que no era tan diferente de Estados Unidos, que muchísimas personas estaban muy agradecidas por poder hacer una donación a un centro como el CENIO. Muchas veces son motivos personales, de que han tenido algún familiar que ha muerto de cáncer, pero en Estados Unidos es igual. En Estados Unidos es igual. Y entonces, pues yo creo que la filantropía también puede funcionar en nuestro país. En el CENIO hemos sido un centro pionero, es una iniciativa que sigue creciendo, y yo creo que lo que demuestra es que, bueno, que no hay diferencias entre países en cuanto a la importancia que pueden dar los ciudadanos a la ciencia. Quizá no hay la cultura, quizá no está hecho fácil para los ciudadanos, o quizá los ciudadanos lo desconocen. Pero en el momento en que esto lo facilitas... Exacto, no se ha creado el hábito, no se ha creado el sistema, sí, efectivamente, pero también nosotros pensamos un poco lo mismo. Sí, yo de hecho estuve en una charla de Forbes, internacional, donde hablaban de filantropía, y decían eso, que no había diferencias entre los países, entre las motivaciones de por qué una persona donaba, y muchas veces simplemente no nos pasa por la cabeza, ¿no? Que es algo que se puede hacer. Y bueno, cuando las personas ven que está ahí, pues y se explica y se les hace llegar con facilidad la posibilidad, claro, lo hacen. Sí. Sí. Bueno, María, pues mil gracias, felicidades por todo el trabajo, porque bueno, yo creo que esta circunstancia que vivimos tan complicada nos hace poner en valor lo que hacéis y darnos una idea de lo importante que es, y al mismo tiempo ver pues las múltiples conexiones que hemos podido explorar. Muchas gracias. Bueno, gracias, un placer. Seguiremos viendo con los mismos ojos la investigación científica una vez superemos esta crisis. Asignaremos los recursos que requiere la investigación, seguiremos el consejo de los científicos cuando sea necesario. El ejemplo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el liderazgo de María Blasco nos ofrecen motivos para confiar en que así sea, de camino a un mundo con más igualdad y mayor esperanza.